Hola y bienvenidas y bienvenidos a opositas.com. La sesión de hoy está dedicada a la revisión de un supuesto práctico. Este es supuesto general, ya todos los que veamos van a ser generales porque vamos a ir incorporando preguntas de distintos bloques. En este caso es la numeración, le corresponde la numeración 5. Y para quien lo haya hecho ya de antemano, habéis visto que tenemos por un lado tema de función pública, nos hace referencia a consolidación de grado, a una compatibilidad, luego también a organización de un evento que conlleva la necesaria suscripción de un contrato, y a raíz de eso tenemos las preguntas. Voy a leer el enunciado y comenzamos a ver una a una esas preguntas o esas cuestiones que tenemos que resolver. Natalia Vázquez, funcionaria de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, ha recibido una notificación a día 14 de junio sobre el reconocimiento del grado 24, el cual ha consolidado durante 2 años de permanencia en su puesto de trabajo como jefa de sección, nivel 24, en el Ministerio de Justicia. Ahora sabéis, actualmente ya no es el Ministerio de Justicia, es Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, pero como tradicionalmente Justicia está independiente, hemos mantenido como la denominación independiente. Por otro lado, también ha sido notificada de una resolución favorable a un procedimiento iniciado a su instancia para la compatibilidad del desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector privado como preparadora en una academia. El procedimiento comenzó el 30 de marzo de este año y se ha notificado en fecha 15 de junio. En el Ministerio de Justicia se está preparando la celebración de un evento para recibir la visita del ministro de Justicia francés en un encuentro bilateral con el ministro español. Para ello está en proceso de licitación de un contrato para prestar un servicio de catering que se servirá una vez finalicen las intervenciones públicas planificadas para la mañana y que serán cubiertas desde distintos medios de comunicación que han sido invitados a la rueda de prensa. Los criterios de valoración incluyen que la empresa adjudicataria siga una política de producto de proximidad en las elaboraciones y de origen orgánico, así como que ofrezca opciones aptas para personas vegetarianas y veganas. El presupuesto base de licitación es de 39.000 euros. Bien, pues con esta información tenemos las preguntas. Comenzaríamos por la primera, que nos dice: determine las modalidades de notificación que han podido utilizarse en cada uno de los procedimientos en los que ha sido parte Natalia Vázquez y si en ambos casos son válidas en atención a la fecha en la que han tenido lugar. Entonces, bueno, lo primero de todo, como siempre, comenzaríamos con la introducción, con el resumen de la información. Yo sé que esto suena siempre muy repetitivo, pero bueno, es también para que sigáis siempre el mismo esquema. La normativa que se utiliza en este supuesto, ¿cuál sería en base a lo que tenemos? Si ya empezamos con la primera pregunta, que nos habla de las notificaciones, la ley 39, exactamente, ley de contrato. Luego, habiendo visto el resto de preguntas que tenemos, la compatibilidad, el tipo de contrato. Tenemos la 4, qué pasaría si se hubiese celebrado ese evento en Francia, y el ofrecimiento de un puesto en el gabinete. Entonces, tenemos, en cuanto a compatibilidad,
la Ley 53 del 84. En cuanto a esa eventualidad de que el evento se hubiese celebrado en Francia, ¿qué implicaciones tendría? Nos tendríamos que ir al Real Decreto de Comisiones de Servicio con derecho a indemnización. Y luego, en la última pregunta, en relación con el puesto de gabinete, nos bastaría con el TREBEP, ¿vale? El TREBEP, siempre que tengamos función pública, es la primera norma que vamos a tener en cuenta. ¿Qué pasa? Que a nivel de compatibilidades, el TREBEP no prevé nada. Y si hablásemos de la provisión de puestos de trabajo, así como tema de retribuciones, por ejemplo, eso es que no está en vigor en el TREBEP. Lo mismo pasa con la evaluación del desempeño, por ejemplo. El tema de la carrera administrativa tampoco está en vigor. Entonces, en ese caso, tendríamos que acudir al Real Decreto 364 del 95, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingresos, ¿vale? Pero bueno, en este caso, en base a lo que se nos pregunta, estas 5 normativas. Bien, luego. Primera pregunta, nos dice, ¿en qué modalidades se ha notificado a Natalia Vázquez en los dos procedimientos de los que ha sido parte y si son válidas atendiendo al tipo de procedimiento en el que se le ha notificado? Por un lado, tendríamos la notificación del procedimiento relativo a su consolidación y por otro, el relativo a su compatibilidad. Entonces, si comenzamos, por ejemplo, con el relativo a la consolidación del grado, ¿qué tendríamos que decir en ese primer caso? Aquí sí que es cierto que he entrado directamente en materia, pero sí se podría hacer una introducción de, digamos, disposiciones generales o condiciones generales de la notificación, con una pequeña, por ejemplo, una definición que la podemos hacer nosotras directamente, no acudiendo necesariamente a la normativa. Entonces, en base al artículo 40 sobre todo, podríamos hacer una introducción de plazo general en el que se tiene que notificar un acto de resolución cuando ya ha finalizado ese procedimiento, que son los 10 días hábiles. Entonces, plazos generales, contenido de la notificación, por ejemplo, ¿no? En base al artículo 40 de la Ley de Procedimiento que hemos dicho, la que se utiliza en este caso, ¿vale? Entonces tenemos dos procedimientos. ¿Qué tendríamos que decir en relación con el primer procedimiento? En este procedimiento, el enunciado lo que nos dice es que ha recibido la notificación a día de 14 de junio. No nos dice nada más. Entonces aquí, si atendemos, leo por aquí, ¿es notificación electrónica? Exactamente. Se presume que tiene que ser, que se ha producido una notificación electrónica. Notificación electrónica obligatoria, ¿vale? Al ser un procedimiento directamente vinculado con su condición de funcionaria, ¿vale? En base al artículo 14 de la Ley del Procedimiento. Presumimos que es así. Notificación electrónica. Luego tenemos, no hay una fecha concreta en cuanto a notificación. Entonces, se aplicaría de plazos generales en cuanto a finalización del procedimiento y envío de la notificación.
Podemos añadir aquí, ya que tenemos también, aunque no es obligatorio utilizarlo, el Real Decreto 203/2021, a través de qué vías podría acceder a esa notificación. Pues si tenemos que las vías de relación con la administración a nivel electrónico pueden ser por correo electrónico, sede electrónica o la conocida como la dirección, la dirección electrónica única a efectos de notificación, o sea, la dirección habilitada única de notificaciones, que creo que se pone que la abreviatura es esa. Sí, la dirección electrónica habilitada única. No, pero la que va en minúscula es la U. Así sería su abreviatura, ¿vale? Podemos decir como vía de acceso, también puede acceder a esa notificación por registro electrónico, aunque el registro es verdad al que se accede a través de la sede electrónica, pero podemos poner como ejemplo esas vías. Luego, en el segundo caso de compa, en cuanto a la compatibilidad, pues tendríamos lo mismo, la notificación es electrónica, también obligatoria, por aplicación del mismo artículo, el 14. Aquí, ¿qué pasa? Que sí que vamos a tener en cuenta el plazo en el que tiene que otorgarse o concederse esa compatibilidad. Tenemos información, se trata de una compatibilidad con respecto al sector privado, porque esta persona trabaja como preparadora. Entonces, eso por un lado. Y luego tenemos las fechas de referencia. Nos dice que ella había solicitado esa compatibilidad y por tanto el procedimiento había comenzado el 30 de marzo y la notificación se ha recibido el 15 de junio. Han pasado de marzo a abril un mes, abril a mayo 2 meses y de mayo a junio 3 meses. Ojo, empezamos el día 30, concluirían los plazos el 30. ¿Qué supone esto? Que han transcurrido más de 2 meses, que de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 53 de incompatibilidades, es el plazo en el que debe resolverse este procedimiento. ¿Qué pasa? Que si normalmente al haber transcurrido esos 2 meses, el silencio tiene que entenderse como que es negativo, siempre que tiene que darse una solicitud expresa. Pero ¿qué pasa con el silencio? El silencio administrativo, de acuerdo con el artículo 24, sí que tiene esos efectos o bien positivos o bien negativos, pero se puede emitir una resolución después. Esa resolución puede cambiar el sentido del silencio siempre que sea positivo para la persona interesada. Aquí, ¿qué pasa? Que si el silencio es desestimatorio, luego se emite una resolución expresa donde se le conceda. Pues en este caso, si esta persona, en este caso Natalia, no ha iniciado ningún procedimiento de recurso ni nada similar, pues a partir de la fecha de emisión de la resolución adquiriría todos los derechos derivados de esa compatibilidad. Entonces, la notificación ha traspasado el plazo máximo de concesión de compatibilidad. Bueno, concesión no, es más como de autorización. Son 2 meses, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 53, pero la resolución posterior a un silencio administrativo negativo
puede cambiar el sentido a favor de la persona interesada. Esto, artículo 24 de la Ley del Procedimiento. De aquí, ¿algo más? Luego también recordad que en tema de incompatibilidades, por ejemplo, en lo que respecta a la autorización de compatibilidad en el sector privado, o perdón, en el sector público, que no lo tenemos en la ley 53, tendríamos que acudir al Real Decreto 598 del 85, ¿vale? Que es el que desarrolla lo establecido en la ley. Y ahí sí que tenemos el de con plazo de concesión de la compatibilidad para actividades en el sector público, que ese sí que es de un mes más al del sector privado, ¿vale? Entonces tenemos 3 meses compatibilidad sector público, 2 meses compatibilidad sector privado. Luego, continuamos entonces con la pregunta 2, que nos dice, responda a las siguientes cuestiones relativas a la compatibilidad reconocida a Natalia Vázquez. A. Si sus labores como preparadora le se ponen una dedicación de 3 horas a la semana, ¿es obligatorio solicitar la compatibilidad? B. ¿Qué órgano es competente para la concesión o denegación de la compatibilidad? C. ¿Qué sentido habría tenido un silencio administrativo en el procedimiento de reconocimiento de la compatibilidad? D. En caso de que la resolución hubiera sido desfavorable, ¿qué recurso podría haber interpuesto Natalia? Bien. En este caso, vamos a ampliar cosas que hemos comentado ya en relación con la propia notificación. Entonces, aquí lo que podemos establecer como una introducción antes de entrar en los apartados es, pues, hacer una pequeña descripción del régimen general de incompatibilidades y que se diferencia entre actividades en el sector público y en el sector privado. Vale. Primera cuestión que tenemos que abordar aquí, en ese apartado A. Nos dice que si su labor como preparadora son 3 horas a la semana, teniendo en cuenta que en un año tenemos 52 semanas, sí tendría que solicitar esa compatibilidad. Aquí entonces vamos a ver que con 3 horas a la semana, que parece poquísimo, se superan las 75 horas que como máximo se tendrían que estipular para que no hubiese que pedir esa compatibilidad. Entonces, diríamos 3 horas a la semana, teniendo en cuenta todas las semanas del año, supone una superación
del límite de 75 horas establecido en la normativa como exención de solicitud de compatibilidad. Aquí en este caso tenemos, por un lado, en la ley 53, que si bien hemos dicho anteriormente el tema del artículo 14 en cuanto al plazo de solicitud de compatibilización, luego tenemos precisamente las excepciones o las exenciones en el artículo 19, ¿vale? Pero en el artículo 19 tenemos en el apartado B la dirección de seminarios o siempre que se participe en cursos o conferencias destinados a la formación de funcionario o profesorado, siempre y cuando no tenga carácter permanente o habitual y no suponga más de 75 horas al año, ¿vale? Entonces, esto también viene establecido lo mismo en el Real Decreto 598. Yo, siempre que lo tengamos en la Ley 53, evitaría acudir al Real Decreto porque se repite muchísimo de la Ley 53 y salvo excepciones no incorpora nada nuevo o interesante a efectos de estudiar para el examen. Entonces, en función pública, como tenemos tantísima normativa, siempre que podamos utilizar un criterio de economía, ¿vale? En cierta medida, yo creo que lo mejor es ir a lo práctico, porque cuando se tienen tantas cosillas que controlar, pues bueno, es verdad que el Real Decreto 598 no lo veo tan interesante a efectos de estudiarlo muchísimo como sí que, por ejemplo, considero con la ley que es fundamental. A ver, voy a poner esto aquí. Vale. Entonces, 19 de la ley 53. Siempre importante. La solicitud de compatibilidad tiene que producirse siempre antes del inicio de cualquier actividad. Siempre antes del inicio de la segunda actividad, siempre que esa actividad requiera la autorización expresa por parte del órgano competente. Precisamente en relación con el órgano competente, el siguiente apartado de la pregunta nos dice que cuál es el órgano competente. Bien, ¿qué órgano sería? Vale, en esta pregunta, Ministerio de Función Pública. Está en el ministerio competente en materia de función pública, pero tendríamos que hacer primero referencia a lo que tenemos en la normativa de regulación. Es decir, tendríamos que saber perfectamente que en la normativa tenemos alusión al Ministerio de la Presidencia, pero que eso actualmente no es así. Entonces, en el artículo 14, que ya lo hemos mencionado antes, de la ley 53 del 84, se establece que corresponde a la persona titular del Ministerio de la Presidencia a propuesta de la titular de la subsecretaría del ministerio donde presta servicio la persona funcionaria. Vale. No obstante, las competencias en materia de concesión, no, autorización de compatibilidad
han sido asumidas por la Oficina de Conflictos de Interés del Ministerio competente, bueno, actualmente Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Esto lo tenemos así establecido. Normalmente no creo que sea necesario que tengáis que saber, ni mucho menos, los reales decretos de estructura. A ver, aquí que he puesto artículo 210/2024, que es el Real Decreto que regula la estructura orgánica de dicho ministerio. Entonces, en este caso concreto, como sabemos que aunque no está derogada esa parte de la Ley 53, pero sí que ha sido asumida por esta oficina de conflictos de interés, que además tiene rango la oficina de dirección general. Depende además concretamente de la Secretaría de Estado de Función Pública, ¿vale? A ver, esto viene además en el artículo 12, ¿vale? Esta oficina de conflictos de interés, como digo, tiene rango de dirección general y a su vez de ella dependen otros órganos que tienen rango de subdirección general. De hecho, tiene dos subdirecciones generales y una de ellas es el régimen de incompatibilidades, que podemos incluso también incluirlo. Estos son las típicas cosas que pasan cuando hay mucha normativa en una materia, cuando tenemos muchos cambios que se están produciendo en la estructura de los departamentos ministeriales y no da tiempo o no, en ese momento no se cae en la cuenta de que tenemos una normativa del 84 donde la competencia está atribuida a otro órgano. Como siempre prima lo más reciente con respecto a lo más antiguo, pues prima esto. Pero claro, siempre hay que estar muy pendiente de este tipo de cambios porque es que nos cambian vamos, que cambian las competencias. También os diré que cuando tenemos este tipo de cuestiones, igual, en este caso, la Comisión Permanente de Selección o los tribunales no se quieren pillar los dedos e igual evitan este tipo de preguntas. Porque si una persona pusiera Ministerio de la Presidencia y se la dieran por mala, no hay que olvidar que es que esa normativa sigue en vigor y el artículo donde viene, que es el Ministerio de la Presidencia, sigue en vigor. Entonces, igual si se pusieran muy tiquismiquis pueden decir, no, pero es que luego tenemos el Real Decreto este 210, sí, pero el Real Decreto es un reglamento y la ley es una ley que tiene un rango superior. Entonces, esta igual, si nos pusiéramos un poquito tiquismiqui, daría pie a un debate e incluso una posible impugnación. Es raro que se impugnen preguntas de gestión de desarrollo porque normalmente, precisamente como estamos justificando y solemos escribir bastante, una cosa compensa a otra y se podría dar por buena, siempre y cuando no se conteste únicamente Ministerio de la Presidencia, tal. En este tipo de preguntas también se valora un poco la justificación que se hace. Pero bueno, esto simplemente para que lo tengáis en cuenta. ¿Dudas con esto? Bien, en el siguiente apartado nos pregunta el sentido que tiene un silencio administrativo en este tipo de procedimientos, que ya lo hemos comentado anteriormente. Silencio administrativo desfavorable, según lo establecido en el propio artículo 14 de la Ley 53, porque básicamente nos exige que tiene que haber
una resolución motivada. Por parte del órgano competente. De nuevo, ese artículo 14 de la ley 53. Esto, si vemos que se ha quedado un poco escueto, de todas formas, como es una pregunta con varios apartados, si en una escribimos una línea o dos líneas, tampoco es que pase gran cosa. Lo podemos también incluso contrastar con el artículo 24, ¿vale? De la ley del procedimiento, donde nos dice que si bien con carácter general el silencio siempre va a ser favorable, fijaos que ya en el primer apartado nos dice que cuando el procedimiento tiene por objeto acceso a actividades o a su ejercicio, que podría ser este caso, la ley que disponga el carácter desestimatorio debe fundarse en concurrencia de razones imperiosas de interés general. Aquí no se fundamenta exactamente en razones de interés general, pero sí que la ley de compatibilidad, como lo que nos dice es que el servicio público siempre tiene que ser lo más imparcial y objetivo posible y que se parte siempre de una dedicación exclusiva, pues bueno, para el buen mantenimiento del servicio público siempre tiene que darse un conocimiento del órgano competente de la situación para poder determinar si hay compatibilidad o no, ¿no? Entonces, se puede incluso hacer esa referencia al artículo 24, de que se está justificando en base a los principios que están establecidos en la ley 53. Posible referencia, lo pongo aquí, al 24 de la ley del procedimiento. Luego también tendríamos el último apartado de que si la resolución hubiese sido desfavorable, que lo que haría sería confirmar el silencio, ¿qué recurso podría interponer en este caso la protagonista, la funcionaria Natalia Vázquez? ¿Aquí qué creemos que sería aplicable a efectos de recurso? Exactamente, aquí sería un potestativo en reposición o el contencioso. No, aquí, al hablarnos de una resolución desfavorable, no habría caducidad. ¿Sabes cuándo habría caducidad? Este procedimiento se ha iniciado a instancia de persona interesada, que en este caso es Natalia. Si hubiese sido un procedimiento iniciado de oficio y hay un... Vamos, no habría silencio, porque si hubiese pasado el plazo máximo para emitir una resolución y el órgano no se hubiera pronunciado, ahí sí que habría caducado el procedimiento. ¿Vale? Aquí en este caso, como bien planteas tú, Isa, es un potestativo en reposición o directamente acudir al contencioso. ¿Por qué en este caso pondría fin a la vía administrativa? Para acudir directamente a la reposición. Exactamente, aquí por el órgano competente. Hemos dicho que es la Oficina de Conflictos de Interés que tiene rango de dirección general. El artículo 114 de la Ley del Procedimiento establece que los órganos con rango de dirección general o superior, cuando emiten una resolución en materia de personal, ponen fin a la vía administrativa. Entonces, el artículo 114
de un acto en materia de personal emitido por una dirección general, pone fin a la vía administrativa. Cabe interposición de un recurso, bueno, cabe no, cabría, porque no ha dicho como en el hipotético caso, de un recurso potestativo en reposición, plazo de un mes. Aquí incluso podríamos decir, si se toma como referencia la misma fecha en la que se le ha notificado favorablemente, es decir, el 15 de junio, tendría como plazo hasta el 15 de julio, es decir, lo podemos aplicar a las fechas concretas o acudir directamente a la vía contenciosa, que es plazo 2 meses, ¿vale? Aquí podríamos también extendernos en cuanto a recurso potestativo en reposición, que sería competente para su resolución la propia dirección general, ¿vale? Al ser al haber esa finalización de la vía administrativa. ¿Dudas con algo de esta pregunta, de alguno de sus apartados? Vale, pues entonces continuamos. A ver, una cosa importante bueno, importante, también a efectos de redacción. Cuando tenemos varios apartados, nos da mucho juego a que en un apartado podemos extendernos un poquito más y en otro que veamos que o bien no da para más o bien no tengamos tan controlada la normativa, pongamos poquito. Nos sirve también un poco para eso, para que al final la pregunta en global pueda tener bueno, una extensión buena, ¿vale? De todas formas, ya sabéis que ser siempre como un criterio determinante para aprobar o no. Pero si una persona que a lo mejor tiene algunos fallitos en cuanto a algunos, no quiero decir que lo tenga mal la respuesta, sino algún que otro fallito en la justificación, pues siempre y cuando tenga una extensión considerable, porque se ha tomado bastante tiempo en razonar la respuesta, se va a tener en cuenta a una persona que haya puesto mal la respuesta, se haya limitado a poner el artículo de la normativa y no lo haya puesto en común con la información que tenemos en el enunciado. Ya sabéis, lo digo bastante, cuando tenemos este tipo de supuesto práctico, no basta con saberse la normativa, que sí que la vamos a utilizar para contestar una cosa u otra, pero es fundamental que lo vayamos enlazando siempre con la información que tenemos. Por eso digo aquí que ya que tenemos como una fecha en la que se le ha resuelto, el 15, si hipotéticamente será desfavorable, podemos decir en ese caso que utilizando esa misma fecha, si se tiene en cuenta el plazo de un mes, sería el 1 de julio y el plazo de bueno, el 1 de julio no, el 15 de julio y 2 meses el 15 de agosto. Recordemos que en derecho administrativo el mes de agosto sigue siendo hábil. Ah, bueno, no, claro, estaríamos en contencioso, nos pasaríamos a septiembre, porque en vía contenciosa el mes de agosto es inhábil en su totalidad. Entonces, tendríamos un mes del 15 de junio al 15 de julio y luego del 15 de julio nos tendríamos que ir al 15 de septiembre. Bien, lo voy a anotar también 15 de julio como plazo máximo y aquí 15 de septiembre. Aquí también interesantes efectos de cómputo de plazo. Sabemos que el plazo se comienza a contar desde el día siguiente en el que se produce, en este caso, en el que se recibe la notificación. Pero cuando tenemos plazos que se computan por meses o por año, finaliza el mismo día del mes que corresponda. Pues si, como digo, se ha recibido la notificación el 15, la misma fecha de notificación es la que se tiene en cuenta en el mes siguiente, ¿vale?
en el mes siguiente o en el mes que corresponda. Por eso no sería, por ejemplo, el 16. Vale. La tercera ya nos pide que califiquemos el contrato que se está tramitando en el Ministerio de Justicia y proponga un procedimiento de adjudicación que considere propicio atendiendo a los datos disponibles. Decíamos que se trataba de un contrato para el catering que se iba a utilizar en el evento que se había organizado en el ministerio. Entonces, aquí, ¿cómo calificaríamos el contrato? ¿Cómo plantearíamos la respuesta? Bien, exactamente, esto se trataría de un contrato de servicio. Lo primero diríamos un contrato administrativo, porque lo celebra una administración pública, que en este caso es el Ministerio de Justicia, el artículo 25 de la del procedimiento. Podemos comenzar con una definición de contrato. Sujeto a la ley de contrato. Contrato administrativo y contrato de servicio, artículo 17. No SARA, ¿vale? No está sujeto a regulación armonizada porque tenemos 39.000 euros de presupuesto base de licitación. Aunque en este caso lo que se tiene en cuenta para los SARA va a ser el valor estimado, si al presupuesto base de licitación, que ya es reducido, le quitamos el IVA, no todavía menos, ¿vale? Hasta los 143.000 euros de valor estimado, vemos que queda claramente por debajo. Entonces, tenemos la definición. Podemos decir características de este tipo de contrato. De un contrato de servicio. ¿Qué podríamos decir aquí? En los contratos de servicio sería indispensable mencionar dos cuestiones. ¿Se ocurre alguna? Tenemos por un lado la duración máxima, que la tenemos en el artículo 29 de la ley de contrato, que son 5 años, prórrogas incluidas. Y luego tenemos el informe de insuficiencia de medios que debe incorporarse al expediente, que esto lo tenemos en el artículo 116. Vale, estos serían como las características que podríamos decir de este tipo de contrato. Ahora, se nos pide que hagamos una propuesta de procedimiento de adjudicación. Tenemos esa información en cuanto a presupuesto base de licitación, que a efectos de valor estimado se nos quedaría en 32.231,32, ¿vale? Haciendo el redondeo, que lo vamos a considerar para el procedimiento de adjudicación. También se nos va a decir que habría que seguir una política concreta de producto de proximidad, origen orgánico y opciones aptas para personas vegetarianas y veganas.
Opciones que consideraríamos aquí de procedimiento de adjudicación. Teniendo en cuenta ese valor estimado tan bajito, lo primero que podríamos plantearnos es, dado que la duración sería prácticamente de un día, que es el día que se va a celebrar el evento, si lo podríamos llevar por contrato menor, que no es el caso, porque en los contratos de servicio el valor estimado tiene que ser inferior a 15.000 euros y aquí nos quedamos por encima, a más de 32.000 euros. Entonces nos iríamos a los procedimientos de adjudicación propiamente dichos. Siempre que tengamos que elegir un procedimiento de adjudicación, a menos que nos dé una información muy concreta sobre las características del contrato, de si es de especial complejidad, de que no hay suficientes empresas en el mercado que puedan proporcionar ese servicio o un producto concreto, sino que en este caso es simplemente un servicio de catering, nos iríamos siempre a las modalidades abiertas, que son las que permiten la participación de una pluralidad de personas. Bueno, en este caso de empresas, de personas jurídicas de empresas. Aquí, como tenemos un valor estimado tan bajito, que lo voy a añadir aquí arriba, que tengo el valor estimado, son, hemos comentado, unos 32.231 euros, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, podríamos plantearnos, si empezamos por los procedimientos simplificados, ya desde el más simplificado, que se denomina comúnmente como super simplificado o simplificado abreviado, permite utilizarse para contratos de suministro y servicios de valor estimado inferior a 60.000 euros. Nos cuadra. Ahora, particularidad que tendría este procedimiento, no se pueden utilizar juicios de valor. ¿Qué significan los juicios de valor? ¿Vale? Porque en los criterios de adjudicación o de valoración, que los tenemos en el artículo 145 de la Ley de Contratos, tenemos los criterios económicos, que es el precio del contrato, y los criterios cualitativos. Normalmente siempre se va a intentar que haya tanto económicos o cuantitativos y los cualitativos o de calidad. Cuando, por ejemplo, los contratos menores, ya que son de muy poca cuantía, lo que prima es siempre el criterio económico, el precio. Pero cuando tenemos cuestiones como esta, que además nos está diciendo el propio enunciado, que además del precio se va a considerar los productos de proximidad y las opciones veganas y vegetarianas, tenemos que sumar criterios cualitativos. Cuando tenemos los criterios cualitativos, pueden ser los que se evalúan de manera técnica u objetivamente a través de una puntuación concreta. Pues, por ejemplo, productos de proximidad. Tenemos una empresa donde de todos y cada uno de los productos que ofrece, a todos le tiene hecho como el seguimiento o la trazabilidad y todos son, pongamos, si esto se celebra en Madrid, van a ser de Castilla y León, de Aragón y de la propia Comunidad de Madrid, ¿no? Por ejemplo, sabe exactamente que todos sus productos son de esa zona. O bueno, o si sirve pescado, pues también de la costa gallega, ¿vale? Por ejemplo. Puede que haya otras empresas que no lo puedan garantizar de todos sus productos, pero del 50% sí. Y hay otras donde no nos garantiza ese origen. Pues entonces podemos decir, ¿quién me lo garantice con respecto al 100% de sus productos? Le voy a dar 5 puntos. La de un 50% o del 50% al 100 sin llegar al 100 van a ser 2,5 puntos. Y la que no me garantice esa trazabilidad o con muy poco de sus productos, le puedo dar 0, 0,5. Está tasado. Entonces, cuando podemos decir, bueno, vale, pero es que son como cuestiones muy difíciles de valorar, sobre todo lo de las opciones veganas y vegetarianas, que lo considero de todos los platos, es decir, que tenga un entrante normal y equivalente vegetariano o vegano,
o que, por ejemplo, tenga varios entrantes en el catering y tenga mitad con productos cárnicos o de origen animal y otros que no, ¿vale? Entonces, a lo mejor en ese sentido no puedo establecer una puntuación porque tendré que ir mirando caso a caso. En esas circunstancias es donde entra en juego el juicio de valor. Esto quiere decir una valoración ya subjetiva, que atiende a la propia oferta de la empresa. No se la puede puntuar en valor a una escala. Entonces, esto lo podemos justificar en base a la propuesta que hagamos. Por un lado, si proponemos el procedimiento abierto, simplificado, abreviado, que en el artículo 159.6 de la Ley de Contrato, posible aplicación atendiendo al valor estimado del contrato, pero no pueden utilizarse juicios de valor. Depende de cómo vayamos a valorar esos criterios de proximidad y de las opciones veganas y vegetarianas, podremos utilizarlo o no. Procedimiento abierto, simplificado a seca, artículo 159. Aquí, ¿qué pasa? También posible aplicación al estar el contrato por debajo del valor estimado SARA, ¿vale? Que son los 143.000 euros. Sí que se pueden utilizar juicios de valor hasta un 25%, ¿vale? Que es lo que viene establecido, y todas las empresas deben estar inscritas, bueno, todas las empresas interesadas deben estar inscritas en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas, ¿vale? O estar inscritas, podemos decir que todas las empresas deben estar clasificadas, que es la forma esa de justificar o de demostrar la solvencia económica y técnica. Entonces, los procedimientos más apropiados en este caso, atendiendo a la cuantía que es muy bajita, serían estos dos. ¿Se puede plantear un procedimiento abierto? Sí. O sea, el procedimiento abierto para los contratos que no sean SARA también se puede utilizar. Que tengamos los procedimientos simplificados no significa que si cumplimos el criterio de valor estimado tengamos la obligación de utilizarlos, ¿eh? Estos procedimientos son siempre opcionales en función de la prisa que tengamos en cuanto a los plazos, porque nos están acortando los plazos de presentación de solicitudes, que es lo que más varía, pues de los 15 días hábiles que tenemos en el procedimiento abierto, que, ojo, no cambian con el abierto simplificado, pero sí que se simplifica lo que es la valoración de las ofertas y los requisitos que se piden. Y luego en el abierto simplificado, no, había dicho 15 días hábiles en el abierto, no son 15 días naturales. Y luego en el abierto simplificado abreviado, que sí que es de plazo máximo de presentación de solicitudes los 10 días hábiles, ¿no? Eso sí que nos va cambiando. En función de la prisa que se tenga en licitar el contrato, se utilizará uno y otro, pero no tenemos la obligación de utilizarlo solo porque la cuantía sea muy baja. Sí que es cierto que nos permite agilizar el procedimiento, pero siempre tenemos la vía abierta porque digamos, no, es que en este caso, como es un contrato que no está sujeto a regulación armonizada, tenemos los 15 días naturales, que es un plazo ya de por sí reducido, así permitimos que la mayor pluralidad de empresas participe. O que no, pues no, yo quiero agilizar el procedimiento porque al ser una cosa muy concreta para un día, no quiero estar tramitando un contrato durante mucho tiempo y prefiero utilizar los procedimientos que lo agilizan todo un poquito más, ¿vale? Entonces yo aquí, que sí que es cierto que la cuantía es muy reducida, me limitaría a los procedimientos simplificados
poniendo pros y contras bueno, pros y contras. ¿Cuáles serían los requisitos de cada uno de ellos? En el abreviado, si utilizamos juicio de valor, pues no se puede. Quizá el que ofrece más garantía y el que deberíamos un poco justificar como más apropiado en relación con el otro es el abierto simplificado, porque nos permite que podamos introducir los juicios de valor, que igual para medir lo que se nos está pidiendo en el enunciado no todo se puede establecer con una puntuación, sino que hay que hacer alguna valoración más subjetiva. No sé si me he enrollado demasiado con esta pregunta, pero sobre todo me interesaba que se viera claro. Venga, pues entonces continuamos con la siguiente, con la pregunta 4, que nos dice, en caso de que el evento se hubiera celebrado en Francia y Natalia Vázquez tuviera que acudir al mismo junto con otras compañeras en acompañamiento de la representación de España del Ministerio de Justicia, responda a lo siguiente. ¿En qué situación administrativa quedaría? ¿Qué consecuencias tiene el desplazamiento a otro país como consecuencia de las propias funciones del puesto de Natalia Vázquez? C. ¿Qué órgano autoriza el desplazamiento y las percepciones retributivas que lleva aparejadas? Pregunta 4. En este caso, como comentaba antes en la introducción, lo que se busca con esta pregunta es que hagamos referencia al Real Decreto 462 de 2002, que son las comisiones de servicio con derecho a indemnización. ¿Qué son estas comisiones de servicio? Si acudimos al artículo 3 de esta normativa, son aquellas actividades solo a nivel circunstancial o temporal que la persona funcionaria o también otro tipo de personal empleado público va a desempeñar fuera del municipio o la localidad donde tiene la residencia oficial. Esa residencia oficial sería la que se corresponde con el centro de trabajo que tenga esa persona, ¿vale? Entonces, podemos hacer esa definición de comisión de servicio, no necesariamente en base a ese artículo 3, pero sí saber a lo que se está refiriendo. ¿Hay cambio de situación administrativa en este caso, cuando una persona se va a desplazar varios días? Bien, pues cuando son varios días no hay cambio de situación administrativa, ¿vale? De hecho, en el artículo 5 del mismo Real Decreto nos dice que si es una comisión en el extranjero no puede superar los 3 meses. Si es en territorio nacional, el tiempo máximo es un mes. ¿Qué pasa a partir de los 3 meses? Pues ya que tendríamos que hablar de que no se trata simplemente de un desplazamiento puntual, sino de una misión internacional. Y cuando una persona está desempeñando una misión internacional, ya aplicaríamos la situación administrativa de los servicios especiales. Los servicios especiales, simplemente por refrescar, los tenemos en el artículo 87 del TREBEP y precisamente queda establecido expresamente para las misiones que tienen una duración superior a 6 meses, ¿vale? Obligatoriamente queda esa persona declarada en servicios especiales cuando tiene duración
de 6 meses. Entonces, cuando una misión internacional o un desplazamiento fuera del territorio nacional está entre los 3 y los 6 meses, será acuerdo del órgano competente, en este caso de la subsecretaría del ministerio para el que se esté prestando servicio, de calificar si lo que se está haciendo es una realización de actividad fuera del territorio, pero que no da lugar a esos servicios especiales y por tanto permanecería en servicio activo, o si se están percibiendo retribuciones dentro del lugar en el extranjero donde se esté realizando ese servicio, puede declararse en servicio especial. En este caso se determinará en función de la circunstancia concreta. Entonces aquí, como digo, no hay cambio de situación administrativa, en tanto que se trata de un desplazamiento puntual y durante varios días y se encuentra dentro de la duración prevista en el artículo 5 del Real Decreto 462 del 2002, ¿vale? Entonces, sin más, podemos hacer referencia a ese artículo 87 del TREBEP sobre servicios especiales, pero en este caso, como precisamente se nos está diciendo que es un desplazamiento para un evento concreto, tampoco tendríamos que plantearnos mucho lo de los servicios especiales, sino directamente pasaríamos al servicio activo. Luego, la segunda pregunta es: ¿qué consecuencias tiene el desplazamiento a otro país como consecuencia a su vez de las funciones que desempeña, en este caso, Natalia Vázquez en el Ministerio de Justicia? Entonces, a ver, quería poner esto. Vale. Es decir, el desplazamiento de Natalia no es ni porque haya accedido a otro puesto de trabajo, ni nada por el estilo. Es simplemente por las funciones de su puesto. Las consecuencias que tiene son básicamente de tipo retributivo, de esas indemnizaciones que están previstas en el Real Decreto. Concretamente, ¿qué se establece en el Real Decreto? Tenemos las indemnizaciones que son por dietas de alojamiento y manutención, y también cuando tenemos a considerar qué comidas están incluidas, el medio de transporte utilizado, el alojamiento, por supuesto. Entonces, secuencias de tipo retributivo. En concreto, tenemos, como digo, las distintas que están previstas. Vale. Tenemos las dietas como tales, que son, pues, tanto lo que se refiere a alojamiento y comidas. Tenemos una prevista que en este caso no sería utilizable aquí, que sería la indemnización por residencia eventual, pero esto es cuando una persona tiene que desempeñar un proyecto concreto que se va a alargar durante varias semanas o varios meses en el extranjero, o si estamos en territorio nacional hasta un mes y por tanto tiene que estar en una residencia distinta a la habitual. En este caso no sería aplicable, pero sí que sería aplicable a los gastos de viaje porque va a tener que utilizar un medio de transporte. En este caso sería seguramente el avión, aunque no se especifica. Entonces, atendiendo a cuáles son las comidas que se van a realizar fuera de casa, el horario que esté previsto para la realización de todas esas comidas,
vamos a tener unas consideraciones u otras. ¿Qué consideraciones tenemos, por ejemplo, cuando se trata de las dietas? Esto no habría tampoco que desarrollarlo, digamos, demasiado, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, normalmente se suelen considerar los desplazamientos hasta unas horas concretas. Normalmente hasta, es que lo quiero estructurar para decirlo bien. Tenemos los que son solo de mañana, esto sería sobre todo cuando se produce en territorio nacional, que cubre hasta las 2 de la tarde y luego posteriormente hasta las 10 de la noche. Entonces, como va a ser un viaje por días completos, normalmente cuando son en el extranjero son dietas completas, tendríamos que establecer que al no ser una asistencia, por ejemplo, hay un curso, yo vivo en Madrid, tengo que hacer un curso en Toledo, el curso es obligatorio, vale, pues el curso dura una mañana. Yo voy, si el curso finaliza después de las 2 de la tarde, la comida que yo consuma fuera de mi residencia habitual estaría incluida como dieta. Cobraría media dieta porque luego ya por la tarde no tengo curso. Si luego el curso también tiene la duración de un día completo o varios días completos, si se alarga el último día, pongamos hasta la noche, esa cena que yo hiciera también estaría incluida como dieta completa, ¿vale? Aquí, al tratarse de un desplazamiento fuera del territorio, se cobran las dietas completas más los gastos de viaje. ¿Esto bien, más o menos? Luego también, para que lo tengáis en cuenta, en el anexo 3 del mismo Real Decreto tenemos como la cuantía exacta, ¿vale? Cuando se va a un país extranjero, tenemos unas cuantías concretas donde nos diferencia por países. La de alojamiento, manutención y la dieta entera. La dieta entera, pues sería la aplicable en este caso, la completa, porque tenemos varios días con alojamiento y gastos de comida. Pues aquí, si por ejemplo en el caso de Francia, ¿vale? Porque nos dice que se tiene que desplazar a Francia, se divide en grupos, ¿vale? Estos grupos no hay que saberlos de antemano, ¿vale? Pero también vienen establecidos. Entonces tendríamos para grupo 1, por ejemplo, si lo tomamos como referencia, los gastos de alojamiento serían 144,24 por cada día, 72,72 para gastos de manutención y luego la dieta completa serían 216,97 por día. Todo esto se va actualizando anualmente, ¿vale? Pero bueno, simplemente para que veáis que cuando estamos fuera del país de residencia, se establece por país. Y luego para los países que no están previstos específicamente, hay una categoría que es resto del mundo, que ahí se establecen también unas cuantías concretas. Fijaos que para los grupos se hace como una clasificación de personal. En el grupo 1, ejemplo, ¿quién estaría incluido? Pues altos cargos, los magistrados de los tribunales, también embajadores, personas titulares de ministerio y demás. En el grupo 2 tenemos a personal militar, a los cuerpos de la carrera judicial y fiscal y también tendríamos cuerpos y escala de la administración del Estado de los grupos A y B. Aquí no está hecha la clasificación en los subgrupos, esto equivaldría a A1 y A2 actualmente, pero no viene expresamente transformado. Y luego en el grupo 3, pues también tenemos a personal militar y en cuanto a funcionarios del Estado tendríamos grupos C, D y E, el D y E que ya no existirían, entonces sería la equivalencia. Luego, el tercer apartado de esta pregunta nos decía que qué órgano tenía que autorizar el desplazamiento y las percepciones retributivas.
Entonces, en este caso concreto, y también lo tenemos previsto en el Real Decreto 462, pero si no lo supiéramos, si no nos acordásemos de esto, siempre que tengamos duda de a qué órgano le corresponde una competencia en materia de personal, por defecto nos vamos a la subsecretaría del ministerio para el que se preste servicio, ¿vale? Porque como es la que ostenta la jefatura superior de personal, siempre podríamos intentar justificarlo de esa manera. Órgano competente para autorizarlo de la subsecretaría del Ministerio de Justicia, que es precisamente para el que está prestando servicio. Esto lo tenemos en el artículo 4 del Real Decreto 462, pero se podría justificar en base al artículo 63 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, ¿vale? La Ley 40. Por eso, ante la duda, siempre que estemos hablando de competencia en materia de personal en un ministerio, si no lo tenéis claro, es subsecretaría. Y lo justificamos siempre en base al artículo 63 de la Ley 40, que es el que establece que asume la jefatura superior del personal del ministerio, ante la duda, ¿vale? Entonces aquí, como esto es una normativa concreta, yo sé además que este Real Decreto no es de los que mejor se saben, porque a efectos de preguntas de tipo test, por ejemplo, puede suponer una o dos preguntas como mucho de todo el test. Las preguntas de personal casi siempre se van a centrar sobre todo en el TREBEP y en el Real Decreto 364, que luego también incluye algunas preguntas en relación con el régimen disciplinario haciendo uso del Real Decreto 33 del 86, vale, pero es verdad que este Real Decreto es minoritario. Y como además tiene cuestiones que no están actualizadas, pues por ejemplo, estos grupos de personal que hemos dicho que incluye todavía la clasificación antigua, incluyendo los grupos D y E, pues bueno, eso también limita que se pueda utilizar en este sentido. Pero bueno, los conceptos básicos creo que está bien saberlos, saber las diferentes indemnizaciones que están previstas, que son tres, como comentábamos, las dietas, las indemnizaciones por residencia eventual y los gastos de viaje, y el órgano competente, que bueno, que sí que es verdad que coincide además con el que normalmente centraliza todas las competencias en materia de personal de un ministerio. ¿Dudas o preguntas con esto? Vale, pues entonces pasamos a la última pregunta, que nos dice: a Natalia le informa una compañera que ha quedado vacante un puesto en el gabinete de la Secretaría de Estado de Turismo, que incluye funciones de asesoramiento especial a su titular. ¿Puede Natalia acceder a dicho puesto? ¿Qué modalidades de cobertura podrían utilizarse? ¿Habría repercusiones en lo que respecta a su situación administrativa? ¿Sabemos algo en relación a tema de gabinete? Vale, lo primero que nos vamos a plantear es que se incluye una mención a ese asesoramiento especial, ¿vale? Es un gabinete de una secretaria de Estado de Turismo. Secretario de Estado es un órgano superior y, por tanto, se rige por la normativa reguladora del alto cargo, ¿vale? Miembros del gobierno
asociados y órganos hasta dirección general. Entonces, cuando se habla de ese asesoramiento especial, ya nos tendría que sonar el personal eventual, ¿vale? En el artículo 12 del TREBEP nos dice que va a desempeñar funciones que estén expresamente calificadas como de confianza y asesoramiento especial. Vale, personal eventual. En este caso tenemos una persona funcionaria, ¿vale? Personal eventual, artículo 12, ¿vale? Podríamos plantear que en base a esas funciones le podría corresponder a personal eventual. Luego, el puesto de gabinete. Habría que plantearse también, no olvidemos que en este caso Natalia Vázquez es del cuerpo de gestión, es decir, subgrupo A2, y puede ocupar puesto hasta el 26. Actualmente tiene un 24. Si el puesto que ha quedado vacante en el gabinete es superior al 26, no lo puede cubrir como personal funcionario. No puede cubrirlo como funcionaria. Pero claro, no puede cubrirlo como funcionaria, pero sí que puede cubrirlo como personal eventual, ¿vale? Aquí es donde está esta cuestión. ¿Y qué sucede? Que además el artículo 87 del TREBEP nos dice que para cubrir puestos de gabinete y de asesoramiento especial, justamente antes estábamos hablando de este artículo 87 de servicios especiales para el tema de desplazamientos fuera del territorio nacional, si se están desempeñando esas misiones internacionales, precisamente en el apartado I nos dice que si una persona funcionaria ha sido designada como personal eventual para funciones de confianza o asesoramiento político, esta persona tiene la opción o bien de mantenerse en servicio activo o bien pasar a servicios especiales. En servicio activo o pasar a servicios especiales. Entonces, ¿cómo planteamos esto? Pues si pongamos que el puesto no tiene un nivel concreto asignado porque está previsto para personal eventual o de tenerlo supera el 26. Como persona funcionaria permaneciendo en servicio activo, Natalia no podría cubrirlo. Tendría que pasar a servicios especiales, en cuyo caso la manera de cubrirlo sería a través de un libre nombramiento. No estaríamos hablando de ninguna de las modalidades de provisión de puestos que tenemos en el Reglamento General de Ingresos, en el Real Decreto 364. Hablaríamos de un libre nombramiento como quien habla de un libre nombramiento a nivel político, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tiene un nivel, pongamos un 26 y se puede cubrir, o ha salido una convocatoria para personal funcionario, se podrá cubrir como persona funcionaria a través de la libre designación. Entonces, cobertura, posibilidades de cobertura. Como funcionaria, permanencia en servicio activo y provisión por libre designación, ¿vale? Como eventual pase a servicios especiales y cobertura mediante libre nombramiento. Parece lo mismo la libre designación y libre nombramiento, pero la libre designación únicamente puede utilizarse para personal funcionario, mientras que es para salir de la categoría de personal funcionario de carrera, como es en este caso, tenemos que utilizar otro tipo de nombramientos. Entonces aquí el libre nombramiento, que es un nombramiento libre y de carácter político, ¿vale? Que sería el caso.
El tema de los gabinetes, de hecho, gabinetes tienen todas las personas titulares de los ministerios, las personas titulares de la Secretaría de Estado también tienen su propio gabinete y es también muy frecuente que las subsecretarías tengan su propio gabinete. Sí que es cierto que el tema de ministro, ministra y Secretaría de Estado, sus gabinetes son mucho más políticos porque sus titulares son personal político, pero el gabinete de asistencia a una persona titular de una subsecretaría suele tener un carácter mucho más técnico, porque si recordáis, las personas titulares de la subsecretaría tienen que ser obligatoriamente funcionarias de carrera. Son alto cargo, pero se exige que sean funcionarias de carrera, porque asumen funciones propias de empleo público, ¿no? Entonces, en este caso, sí que es cierto, los gabinetes de la subsecretaría suelen tener un perfil mucho más técnico y lo normal o lo más habitual es que se cubran por personal funcionario como cualquier otro destino en un ministerio o en otro tipo de órgano, ¿vale? Entonces, de hecho, hay puestos precisamente de gestión que una vez aprobado el proceso selectivo, cuando se hace la elección de preferencia de destino y ya se hace el nombramiento de funcionarios de carrera, podéis comprobar que salen puestos que se ocupan como primer destino de personal funcionario de carrera sin que haya ningún tipo de consideración de personal eventual, de gabinetes de ministro o ministra, de Secretaría de Estado y también de subsecretaría, ¿vale? Puede ser ese el caso, simplemente para que se tenga en cuenta. Dudas, preguntas, impresiones, nivel de dificultad de este supuesto. Aquí veréis además que la parte de contrato se ha mantenido bastante asequible. Aquí exactamente Isa, como comenta, dificultad asequible, un poco más de detalle y tal. El tema de la pregunta 4, aunque veis que se contesta muy rápido, es decir, no necesita tampoco demasiado desarrollo, sería la pregunta más corta de las 4 a responder. Y la parte de contratos, pues nos mantenemos un poco en lo mínimo e indispensable, que es la calificación y el proceso de adjudicación. Luego los contratos se pueden complicar muchísimo más. Si ya entramos en características ya muy concretas, por ejemplo, el contrato de obra, que tiene muchísimas especificaciones. Si entramos en una posible modificación del contrato o una cesión o una resolución anticipada o un recurso especial. Eso sí es cierto que lo iremos trabajando. Quizá en este, que tenemos el bloque de función pública, que es el último que se ha trabajado en las clases teóricas, es lo que sí interesaba, bueno, profundizar algo más, sobre todo temas que no se suelen ver tanto en su puesto, como el tema de un gabinete o la compatibilidad, no se trabaja tanto en ese sentido, pero son cuestiones que son caíbles. Luego, las que sí se suelen trabajar más en su puesto, que son las que vamos a estar viendo con más frecuencia, son consolidación de grado, si hay el acceso a una excedencia, qué pasa con la consolidación de grado, cuándo puede concursar una persona, qué excepciones hay, en fin, ese tipo de cosas que ya sabéis. Así que por mi parte, yo creo que ya podemos dar por finalizada la sesión de hoy. Como siempre, cualquier duda, pregunta que surja, la podéis plantear tanto a mí como por el foro. Os mando muchísimo ánimo en el estudio y nos vemos en la próxima sesión en opositas.com. Muchas gracias.